en nuestro apartado de por dónde empezamos, aquí tenemos que hacer alusión a uno de nuestros recursos que vamos a apostar claramente para fomentar la autonomía y la autorregulación de nuestros estudiantes, y es el uso del Kanban. El Kanban no viene a ser nada más que una herramienta donde los estudiantes puedan monitorearse el trabajo que van a hacer durante toda la situación de aprendizaje. De esta manera, en los inicios iniciales de la unidad podrán plantear qué les gustaría aprender, qué quieren trabajar, y a medida que la situación va avanzando, pues irán resolviendo las tareas cuando las están ejecutando, o aquellas que las terminan las marcarán en el apartado de tareas finalizadas. Con esto puedes intuir que nuestro Kanban tiene tres apartados. Una primera columna en la que el alumnado diseñará las tareas que tiene pendientes por hacer. Aquellas tareas que haya decidido porque se arrancan, porque el profesorado le haya mandado o porque es una tarea en equipo o en pareja si tiene que trabajarla, las incluirá en el apartado de haciendo, ¿no? Las está ejecutando. Y cuando estas tareas han finalizado, las marcarán en el apartado hecho. Esto tiene también no solo un beneficio sobre la autorregulación de nuestros estudiantes, sino también sobre su motivación, ¿no? ¿A quién no le motiva poder ver que una pila de tareas se van avanzando, van cambiando y se van poniendo en la columna de hecho? Además, muchas de estas tareas, durante toda la situación de aprendizaje, quizás nacerán otras, a medida que vayamos explorando nuevos conocimientos, algún compañero nos dé feedback, hablemos con otros compañeros en el patio y podamos incluir algunas nuevas tareas dentro de nuestra herramienta de Kanban. La vamos a usar, como he mencionado, en los tres momentos de la situación de aprendizaje: momento inicial, momento de aprendizaje y momento de cierre. Será una manera de recopilar. También, a la hora de desarrollar esta autorregulación de nuestros estudiantes, queremos que ellos conozcan qué tareas les van a ocupar más tiempo, qué tareas pueden ser más sencillas o qué tareas simplemente se ajustan a un momento en el que ellos o ellas están más motivados para poder resolverla, de tal manera que puedan priorizar qué tareas quieren hacer. Así que, como podéis observar, desde FanFest tenemos un absoluto compromiso en mejorar la autorregulación y la autonomía de nuestros estudiantes, que al fin y al cabo es uno de los objetivos transversales a nivel de nuestra nueva ley, la LOMLOE.